Siempre Venezuela ha sido un centro geopolítico de primer orden mundial, pero ahora su importancia se ha incrementado debido a la llegada del comandante Chávez y el desarrollo de toda la revolución bolivariana y todo lo que ha desarrollado desde el punto de vista local, desde el punto de vista regional y desde el punto de vista internacional, con participación en la OPEC, fortaleza de la OPEC, participación en los BRICS, participación en grandes organismos como la CELAC, el ALBA y todo lo que estamos viviendo. Y por supuesto, con su carácter de mayor reserva de petróleo del mundo y gran potencia energética, debido a que tiene casi toda la tabla periódica en su tierra, en el arco minero, en la faja petrolífera del Orinoco. Entonces se confirma todo esto y ese es el rol que juega, la importancia de Venezuela como un ente geopolítico de primer orden mundial. En cuanto a la política cañonera, bueno, es conocido que es una técnica de los antiguos países hegemónicos que quieren tratar de volver a imponer esas técnicas antiguas, técnicas que vienen desde las épocas coloniales, donde las características son o eran colocar barcos tipos llamados cañoneros, y por eso de ahí el término política de cañonera, colocarlo para constituir lo que son falsos positivos o el llamado en el derecho internacional, el denominado casus belli antiguo, que era lo que hoy llamamos fake news, o pudiera ser un fake news, o pudiera ser, se pudiera traducir de esa forma también, falso positivo, ¿no? Entonces, lo que buscan es montar un show, montar un argumento, una excusa que pudiera generar en el derecho internacional una acción por la fuerza, una acción militar. El presidente lo ha dejado muy claro, es una acción criminal que además, asistiendo a lo que tenemos hoy, con gran capacidad de análisis como lo tenemos en Venezuela, podemos darnos cuenta que es una acción totalmente ridícula, que no va a calar porque ya nadie en el mundo cree en estas técnicas, porque son técnicas antiguas y con toda la tecnología que tenemos y los avances que tenemos hoy es fácilmente demostrable. Inclusive tratando de implementar estrategias, como bien dice nuestro invitado Eduardo Rivero, para tratar de generar algún tipo de narrativa contraria a la realidad, a la verdad de lo que sucede en Venezuela. Pero ¿cuál ha sido el efecto? Cuando usted nos habla de Venezuela como uno de los países no solamente geoestratégicos, sino también de importancia geopolítica en el mundo. Ayer se adhería Venezuela también a la gobernanza global, uno de los planteamientos fundamentales que ha hecho China en el marco de la organización, de esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Qué representa esto ante esta estrategia de política de máxima presión militar que ejerce la Casa Blanca contra Venezuela, tomando en cuenta también que quizás uno de los objetivos que se colocó sobre la mesa era tratar de generar una división interna? Pero la respuesta de la población ha sido salir a jornadas de alistamiento en defensa de su soberanía nacional. ¿Qué representa este paso? Bueno, se confirma el rol de Venezuela en el escenario internacional. Primero, como un gran actor energético con las mayores reservas de petróleo y muchos recursos naturales que son de interés para la economía mundial, ya que el petróleo, por ejemplo, mueve todo el transporte mundial, toda la economía mundial no se puede mover sin el petróleo, sin la utilización de los hidrocarburos. Ese es el primer factor. El segundo factor es el desarrollo de Venezuela como un actor político internacional de gran peso a través de diferentes organismos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas. Y ahora eso se ha venido construyendo y reforzando con el Plan de la Patria, los 5 objetivos estratégicos, Venezuela como potencia, la construcción del socialismo, pero además políticamente es un proyecto contrario a lo que pregonan las élites financieras, militares y económicas de Occidente, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, ellos llevan a cabo su geopolítica violenta, que siempre han llevado muchas veces, en la mayoría de la historia, agregando en esta oportunidad una política o intentando agregar una política de cañonera, y nosotros, en una respuesta digna, una respuesta a lo venezolano, a lo bolivariano, salimos al paso, por supuesto, con un pueblo firme, sin miedo, adelante, asistiendo masivamente a la convocatoria desde las bases, con el poder popular y con un gran liderazgo de la dirigencia bolivariana, de la revolución bolivariana, guiado por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Es un paso firme, un paso seguro, que sale al paso, sale, valga la redundancia, sale como debe ser, con dignidad, defendiendo la soberanía, defendiendo la patria, defendiendo nuestras riquezas y defendiendo nuestra nación. Es la actitud y la acción correcta.
Una respuesta que quizás el propio Estados Unidos no habría medido. Me gustaría profundizar el tema de análisis al regreso de la pausa, Eduardo, no sin antes revisar nuestra escala. Queremos compartir con ustedes a través de la pantalla del mapa una caricatura. Varios de los memes que circulan también en plataformas digitales, mofándose de lo que fue el vídeo publicado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en su cuenta de X. Esta caricatura dice frente justamente a un buque, uno de los 8 buques que se encontrarían en el Mar Caribe de Estados Unidos con más de 1.200 misiles apuntando a Venezuela. Ahí está la lanchita, el barquito de papel. En la bolsa dice drogas y dice allí el que navega este barquito de papel: vengo de Venezuela, por favor, hundan mi barco. Y es que justamente el espectáculo público que hizo la administración de Donald Trump ha generado cientos de memes en redes sociales, cuando varios internautas aseguran que ese vídeo, esa imagen, fue elaborada por inteligencia artificial. Ya volvemos. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre el inicio de la campaña electoral en Honduras con otro notable invitado, Gilberto Ríos, asesor de comunicaciones de la Presidencia de Honduras, desde Tegucigalpa, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En la imagen vemos un collage entre documentos, pancartas, la cara de Jeffrey Epstein y también ese vídeo elaborado por inteligencia artificial del supuesto ataque a una supuesta embarcación que terminó siendo una supuesta lancha que salía supuestamente de Venezuela y supuestamente cargada de narcóticos. Y es que la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaba 33.295 páginas de documentos relacionados con el financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, de los cuales solo el 3% de los documentos han sido entregados como nuevos. El resto ya es de dominio público y se ha publicado menos del 1% de estos archivos. En paralelo, el presidente Trump afirmaba que el ejército estadounidense realizó justamente un supuesto ataque, lo habíamos visto, y esto ha generado también controversia en el propio hall del Congreso esta jornada, con la presencia de las víctimas y también representantes del Congreso que exigen a la Casa Blanca publique los documentos y revele sobre todo la famosa lista para saber quiénes están involucrados en este escándalo sexual. Eduardo Rivero, cuando vemos imágenes como estas, no podemos dejar de preguntarnos: el supuesto ataque a esa supuesta embarcación que terminó siendo una supuesta lancha, que al final se sabe que es elaborada por la inteligencia artificial, ¿se trataría de una cortina de humo para esconder este otro escándalo? Sí, bueno, fíjate, hay varias cosas interesantes rescatables, ¿no? Lo primero es que era evidente que era un fake news, o el llamado hoy a través de la inteligencia artificial, un deepfake, denominado así porque, bueno, deriva del término deep learning, que es lo que se concibe como aprendizaje profundo. Bueno, una serie de imágenes o movimientos diseñados a partir de la inteligencia artificial de manera profunda igualmente, pero falsa. Entonces, ese elemento es muy rescatable. Era evidente que era un montaje y
resulta que se utilizó como excusa, ¿no? Ese primer elemento hay que tenerlo en cuenta allí. Poco creíble por la mayoría de personas, por lo que ya comentamos hace rato, que con tanta tecnología, con tanto conocimiento de la gente, es un factor que no podemos dejar por fuera. Segundo, bueno, en un mundo como hoy, diría Eduardo Galeano, refiriéndose en una oportunidad a la política no, en cuanto a la imagen, la política lo serio no puede ser aburrido, refiriéndose a la política. Entonces, bueno, un poco de humor también allí presente que no está de más, ¿no? Para también impregnar un poco todo el ámbito cibernético, el ámbito del ciberespacio y de las redes sociales a desmontar un poco esta de manera chistosa. Pero igualmente debemos tener en cuenta otro elemento rescatable, que este tipo de amenaza no la podemos subestimar debido a que ya conocemos cómo funciona la geopolítica criminal del gobierno de los Estados Unidos y de todos los países occidentales, principalmente la OTAN, ¿no? Ellos van construyendo una narrativa, van construyendo una serie de pasos, una serie de hechos que van posicionando en la mediática hasta lograr sus fines más allá. O sea, ellos utilizan diversos elementos como el tráfico de drogas, la arma de destrucción masiva, como lo hicieron en Irak, como lo hicieron en los países del Medio Oriente, y así van construyendo. Hay otros elementos, arma de destrucción masiva, cambio climático, etcétera. El tema ecológico también es utilizado. O sea, ellos utilizan maquiavélicamente todos los argumentos que puedan utilizar para ir construyendo procesos, narrativas, para acciones de mayor peso, que pudieran desembocar en acciones militares. Por eso es que la respuesta que estamos dando, preparándonos para cualquier escenario, es la respuesta más correcta. Cuando revisábamos nuestro mapa, veíamos un informe de Naciones Unidas. El 87% transita por el Océano Pacífico. Países como Ecuador, gobernado hoy por Daniel Noboa, muy ligado a la mafia albanesa. También está Dina Boluarte en el Perú, una presidenta designada tras todo ese panorama político que se generó de esa nación andina. Y también está Colombia, un país que además, pese a todo el esfuerzo, no logra erradicar los cultivos ilícitos ni la agresión interna que mantiene por más de 50 años. Con la presencia además de bandas narcoterroristas. Ha desplegado, sí es cierto, efectivos para esta zona binacional 1. Dos preguntas aquí. Partamos por la primera. ¿Por qué Estados Unidos no logra erradicar el narcotráfico en un país donde además tiene más de 6 bases militares? Bueno, fíjense, ese precisamente el informe de las Naciones Unidas, que es un informe contundente, porque demuestra que Venezuela absolutamente no tiene nada que ver con el narcotráfico, más bien lo combate de la mejor manera posible, porque el informe dice que Venezuela es un país excelente, de lo más excelente en Sudamérica y en Latinoamérica, combatiendo el narcotráfico. Entonces, para responderte esa pregunta, ¿por qué no lo ha podido resolver? Pues simplemente porque es parte del mismo juego histórico de buscar hacer dinero, de buscar generar dinero a través de las mafias, a través de la criminalidad, porque maquiavélicamente todo les sirve. Van haciendo un negocio, apoyan y financian movimientos de narcotráfico, pero también movimientos terroristas, grupos terroristas, como lo han hecho con Al-Qaeda, como lo han hecho con los talibanes. Recordamos el caso de Osama Bin Laden, uno de los casos antiguos más históricos, donde ellos mismos fueron los que captaron a Bin Laden y después lo utilizaron para toda la excusa que generaron con el derrumbe de las Torres Gemelas, porque eso son técnicas maquiavélicas que siempre han utilizado y que les han dado fruto y seguirían utilizando. Por eso es que nosotros como pueblo debemos cada día crecer más en conocimiento, en comprensión, para poder superar, analizar de la mejor manera y superar. Entonces, esa es una de las causas. No lo resuelven porque ellos son parte del problema. Ellos financian a estos grupos, les sirve el negocio, lo estimulan, lo promueven y después los utilizan o los intentan utilizar para sus propios fines geopolíticos, como lo han estado haciendo con el Tren de Aragua. No olvidemos el fulano Tren de Aragua, que ya está totalmente desmontado y combatido y desmontado aquí en Venezuela, pero ellos fueron construyendo una narrativa, fueron construyendo. De hecho, desde mi teoría, desde mi sospecha, ellos financiaron la creación del Tren de Aragua, como han financiado todos estos movimientos y grupos, como el antiguo Picure, que fue sacado de baja, como el antiguo Topo, allá en las minas, etcétera. Cuando además el Tren de Aragua, una banda inexistente, por cierto, lo ha ratificado ya el gobierno varias veces. Esto también quizás ayuda a entender que Estados Unidos no atiende el tema de las drogas como un tema de salud pública.
por todos estos intereses que ahí se barajan. Así. Así lo entendemos, que perfectamente, es que es un juego perfecto, maquiavélico. Financio, creo el problema. Hay una teoría que habla de la origen, acción, reacción. Entonces, creo el problema, me genera un impacto y yo mismo busco las soluciones. Entonces, gano con las tres cosas. Gano generando el problema, gano dinero generando el problema, gano poder, gano influencia, gano estrategia. Con la acción también gano porque se toman algunas medidas, sirve para que mis posibles enemigos o mis adversarios también se desgasten, se desestabilicen y a la vez, bueno, yo soy el salvador, yo tengo las soluciones y vengo entonces como salvador a tratar de ganar más dinero con el mal y con la crisis que van generando. Entonces, ellos son parte del problema. Es bien conocido que la DEA es uno de los principales organismos en el mundo que custodia, financia y protege al narcotráfico. No solamente en Sudamérica, principalmente en Colombia, que sabemos que es el mayor productor de cocaína del mundo, que no por casualidad termina llegando a tierras estadounidenses, que de la manera más extraña nadie sabe cómo llegó, porque para ellos, por eso lo chistoso del video de inteligencia artificial, porque lograron captar una supuesta lancha venezolana, pero no logran captar miles y miles de lanchas que van desde Colombia, submarinos, etcétera, a diario y cada minuto. ¿Desde Perú? O desde Ecuador y de Perú, exactamente como lo dice el informe y como nosotros lo ratificamos porque lo hemos estudiado, lo hemos investigado y lo hemos confirmado. Ahora, ¿qué camino le queda a Venezuela, tomando en cuenta que también ha habido toda jornada de solidaridad? Se han pronunciado inclusive quienes en su momento habían cuestionado la política interna del país, pero no están de acuerdo en esta política de cañoneras, sobre todo por lo que esto podría representar no solamente para Venezuela, sino para toda la región de América Latina y el Caribe, tomando en cuenta que además se ha desplegado un submarino nuclear que viola sobre todo el Tratado de Tlatelolco. Así es, bueno, el camino es al llamado a la unidad permanente de Latinoamérica. La amenaza no solamente es para Venezuela y los pueblos de Latinoamérica deben entenderlo. La amenaza es para todo el continente porque primero van por uno y después siguen con los demás. En este caso, Venezuela es el principal objetivo porque tiene una gran influencia en la geopolítica internacional por su actitud de soberanía, su actitud de patria, de nación, pero también por sus grandes riquezas. Y así van a ir. Si logran derrotar a Venezuela, que lo negamos rotundamente, van a ir país por país a tratar de dominarnos a todos. Entonces, el llamado es, ya vimos que el presidente Petro valientemente hizo un llamado a la CELAC, pero también tenemos que seguir reforzando, como lo viene haciendo el ALBA, tratar de que la UNASUR resurja, la UNASUR, Petrocaribe resurja. Petrocaribe es vital, es importantísimo, los países de la Alianza del Caribe, la OPEC, seguir reforzando la OPEC, seguir insistiendo en que los BRICS seamos partícipes permanentes en los BRICS y lograr avances con los BRICS y seguir neutralizando el antiguo mundo unipolar, el antiguo mundo que quiere seguir permaneciendo con una nueva realidad multipolar internacional. Entonces, ese tiene que ser el camino de la dignidad de la patria, el llamado a la unidad de los latinoamericanos, de los pueblos del mundo, los pueblos del sur, como siempre lo decimos, y son muchos elementos rescatables. Fíjense que el presidente Petro denunció algo muy lógico también. Dice, bueno, ¿cómo es posible que teniendo tantas armas y tantas lanchas de patrullaje sofisticadas no hayan capturado a estos, porque son muchachos, son seres humanos? Entonces prefirieron lanzarle misiles. Eso es un crimen de guerra, un crimen de Estado, que también tenemos que tenerlo ahí presente. Sin lugar a dudas, tomando en cuenta además que el video es elaborado por inteligencia artificial y las violaciones permanentes que sigue cometiendo Estados Unidos. En caso de que fuera verdad, dijo el Violatoria de la Carta de Naciones Unidas, por cierto, no es la primera vez que lo hace. Y con ello también está a puertas esta reunión, lo decías, esta vez de presidentes de la CELAC, un organismo que ya en el 2014 lanzaba su proclama a nuestra región latinoamericana y caribeña como una zona de paz. Los cancilleres se pronunciaron de manera contundente en su declaración final, rechazando este tipo de agresión por parte de Estados Unidos. ¿Qué esperar entonces, Eduardo, de la reunión de jefes de Estado de más alto nivel? Bueno, un poco complicada la situación porque, como hemos visto, a través de golpes de Estado, a través de estrategias de presión, de sabotaje, de desestabilización, Estados Unidos ha logrado mellar un poco las fuerzas de izquierda en el continente y países como Ecuador, donde ahora está un traidor llamado Noboa y otros traidores, países como Bolivia, donde se acaba de montar las fuerzas de la derecha y así sucesivamente,
han ido desequilibrando desde el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Zelaya. Comenzó esta contraofensiva de Estados Unidos y han ido calando en Argentina. Y eso ha hecho que organismos como UNASUR y la CELAC se hayan debilitado en gran forma, incluyendo también Petrocaribe. Lo han logrado debilitar en gran forma porque ellos saben, primero, que Venezuela es el centro geopolítico no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, por sus grandes reservas de petróleo y por estar en la OPEC. Y ser la OPEC una organización tan importante o más que las Naciones Unidas. Esa es también parte de mis teorías, porque equilibra la economía mundial. Incluso hace más que las Naciones Unidas en muchas ocasiones, porque equilibra la economía mundial, que a todos nos sirve el equilibrio de la economía mundial. Entonces, Venezuela y por eso la agresión hacia Venezuela es con todo, porque ellos conocen esa realidad del liderazgo en la región y mundial de Venezuela en primer término. Luego, la CELAC se ha debilitado un poco porque estos países de derecha han ido boicoteando el organismo y entonces la situación actual es un poco difícil. Ya algunos países han retomado. Ya emitieron un comunicado, correcto, Eduardo, un comunicado contundente de rechazo a esta política de agresión por parte de Estados Unidos. Quiero darte las gracias por habernos acompañado hoy con tu análisis y compartir tu criterio respecto a este tema puntual hoy en el Mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Gracias a ustedes por la invitación. Finaliza el programa. Nos vemos en la siguiente edición del Mapa. Soy Paola Pérez. Sigan con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos una emisión más de Impacto Económico, como siempre, con todo el gusto de poder acompañarles. Mi nombre es Daniel Rosas, sean bienvenidos a este espacio y vamos a dar pie ya a los titulares de esta emisión. En América Latina veremos cómo las políticas sociales de Honduras redujeron el nivel de pobreza. En nuestro expediente económico en Argentina, la corrupción salpica al gobierno de Javier Milei. En nuestro recorrido digital